Buenas tardes, el tema que nos correspondió hoy es la comunicación celular. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Buitrago, Laura González, Carlos Lanao, Mauricio Malagón y quien les habla, Jennifer Jiménez. Vamos a hablar inicialmente de lo que es la vía de transducción de señales, que está conformada por una señal más una superficie celular en donde se generará una respuesta. Las células generalmente, como observamos, se comunican mediante señales químicas, las cuales son recibidas por una célula diana específicamente. Cada señal química va específicamente a un receptor, por lo cual cada señal será única para la comunicación celular y generar una respuesta. Como podemos observar, las moléculas de señal se dividen en tres grupos grandes, lo que son las hormonas peptídicas, los neuropéptidos, neurohormonas y los factores de crecimiento, que difieren en su función, mecanismo y estructura, para una respuesta específica. Ahora hablaremos de lo que son las señalizaciones. Tendremos principalmente tres tipos de señalización. La primera es la comunicación por contacto directo, la segunda es una señalización local y la tercera es una señalización a larga distancia. La comunicación por contacto directo está dada por uniones celulares con reconocimiento intercelular, que está dado principalmente que pueden unirse entre ellas porque tienen proteínas complementarias que les permiten el intercambio sin tener que estar a larga distancia. Por consiguiente, tenemos la señalización local, que está dada por la señalización paracrina, que es la comunicación mediante la liberación de mensajeros químicos, o sea, ligandos, que pueden difundirse a través del espacio entre las células. Uno de los ejemplos más claros de esta señalización paracrina es la señalización sináptica. Tenemos que en esta señalización sináptica, la célula emisora genera un impulso eléctrico que se mueve rápidamente a través de la célula, desencadenando la liberación de los neurotransmisores, los cuales cruzan con rapidez la pequeña brecha que hay entre las neuronas. Cuando los neurotransmisores llegan a la célula receptora, se unen a un receptor y producen un cambio químico dentro de ella. Con frecuencia es la apertura de canales iónicos y el cambio del potencial eléctrico a lo largo de la membrana. Y por consiguiente y último tenemos la señalización a larga distancia, que es conocida como hormonal o endocrina, que es cuando las células necesitan transmitir señales a través de largas distancias. A menudo usan el sistema circulatorio como observamos en la imagen, y este sistema circulatorio funciona como una red de distribución para los mensajes que se envían. Las señales que se producen en una parte del cuerpo y viajan por un medio de la circulación hasta alcanzar su objetivo son llamados hormonas. Y aquí podemos observar el panorama general de la señalización celular que fue mencionado anteriormente, donde observamos el proceso 1, que es la recepción de la señal, donde se generará la respuesta, una transducción, o sea, la comunicación entre las células, y por último, la respuesta. El comportamiento de la testosterona es representativo de las hormonas esteroideas. Secretada por las células del testículo, la hormona viaja a través de la sangre y entra a las células por todo el cuerpo. En el citoplasma de las células diana, las únicas células que contienen moléculas receptoras para la testosterona, la hormona se une a una proteína receptora y la activa. Con la hormona unida y la forma activa de la proteína receptora, entra al núcleo y activa los genes específicos que controlan las características del sexo masculino. Pero ¿cómo se activa el complejo receptor de hormonas de los genes? Recuerda que los genes en el DNA de una molécula funcionan al ser transcritos y procesados en RNA mensajero, el cual abandona el núcleo y es traducido por los ribosomas en el citoplasma. Las proteínas específicas, denominadas factores de transcripción, controlan cuáles son los genes que se activan, es decir, los genes que son transcritos a RNA mensajero en una célula concreta en un momento particular. El receptor de testosterona, cuando se activa, actúa como factor de transcripción que activa a los genes específicos. Continuaremos hablando sobre los receptores en la membrana plasmática. La mayoría de las moléculas señales solubles en agua se unen a sitios específicos sobre las proteínas receptoras embebidas en la membrana plasmática de las células. Este receptor transmite información desde el medio extracelular hacia el interior de la célula, cambiando de forma o agregándose cuando un ligando específico se une a él. Existen tres tipos de receptores importantes: los receptores acoplados a proteína G, que son los que vemos en la imagen, los receptores tirosincinasa y los receptores asociados a canales iónicos. Comenzaremos hablando sobre los receptores acoplados a proteína G, los cuales es un receptor de membrana plasmática que funciona con la ayuda de una proteína denominada proteína G. Muchas moléculas señales diferentes utilizan receptores asociados a una proteína G, entre ellos el factor de apareamiento de la levadura, la epinefrina
y muchas otras hormonas, así como importantes neurotransmisores. Estos receptores varían en cuanto a su sitio de unión para reconocer moléculas señales y para reconocer diferentes proteínas que están dentro de la célula. No obstante, todos los receptores asociados a proteína G son notablemente similares en su estructura, ya que cada uno posee 7 hélices alfa que atraviesan la membrana, que es como vemos en la primera imagen. Los sistemas de proteína G están involucrados en muchas enfermedades, incluidas las infecciones bacterianas. Las bacterias causantes del cólera, la tosferina y el botulismo utilizan estas vías. También otras bacterias utilizan estas vías, porque estas producen toxinas que interfieren con el funcionamiento de la proteína G. Ahora se sabe que el 60% de todas las medicinas utilizadas hoy en día ejercen sus acciones sobre las vías de la proteína G. Ahora explicaremos un poco más estas 4 imágenes. En la primera imagen podemos ver que ligeramente unido al lado citoplasmático está la proteína G, la cual funciona como un interruptor molecular, que está encendido o apagado según cuál sea el nucleótido de guanina que está adherido a ella, ya sea GDP o GTP. De allí pues el término proteína G. Cuando GDP está unido a la proteína G, pues como se muestra en la imagen, podemos decir que está inactivo, tanto la proteína como el receptor. Y recordemos que junto a la proteína y el receptor trabaja una enzima extra. Ahora iremos con la segunda imagen. Cuando la molécula señal apropiada se une al lado extracelular del receptor, el receptor se activa y cambia su forma. Su lado citoplasmático se une a una proteína G inactiva y asocia que un GTP desplace a un GDP, y esto hace que se active la proteína G. Ahora iremos a la imagen 3. La proteína G activa se disocia del receptor y se difunde a lo largo de la membrana. Luego se une a una enzima y altera su actividad. Cuando la enzima está activa, puede desencadenar el siguiente paso de la vía, que es conducir a una respuesta celular. Ahora hablaremos del segundo receptor, que son los receptores tirosincinasa. Estos receptores pueden desencadenar más de una vía de transducción de señales a la vez y ayudar a la célula a regular y a coordinar muchos aspectos del crecimiento celular y de la reproducción celular. Este receptor pertenece a una clase importante de receptores de membrana plasmática caracterizado por tener una gran actividad enzimática. Una cinasa es una enzima que cataliza la transferencia de grupos fosfato. La parte de la proteína receptora que se extiende al citoplasma funciona como una enzima denominada tirosina, que cataliza la transferencia de grupos fosfato del ADN al aminoácido tirosina, sobre una proteína del sustrato. Así, los receptores tirosina son receptores de membrana que se unen a fosfatos a las tirosinas. Un complejo receptor tirosina puede activar 10 o más vías de transducción y respuestas celulares diferentes. La capacidad de un episodio de unión del ligando para desencadenar una respuesta es una diferencia clave entre los receptores tirosina y los receptores acoplados a proteína G. Los receptores tirosina anómalos, que se dimerizan incluso con ausencia de una molécula señal, pueden contribuir a ciertos tipos de cáncer. Antes de que la molécula señal se una a los receptores, existen como polipéptidos individuales, como podemos notar pues en la primera imagen. Cada uno tiene un sitio de unión para la señal extracelular, una hélice que atraviesa la membrana y una cola intracelular que contiene múltiples tirosinas. En la segunda imagen podemos apreciar la unión de una molécula señal como un factor de crecimiento, el cual determina que los polipéptidos receptores se asocien estrechamente entre sí para formar un dímero. Esto se conoce como la dimerización. La dimerización activa la región tirosina de cada polipéptido, como vemos en la tercera imagen. Cada tirosina agrega un grupo fosfato de una molécula de ATP a la otra tirosina sobre la cola del otro polipéptido. En la cuarta imagen podemos observar que una vez la proteína receptora está completamente activa, es reconocida por las proteínas transmisoras específicas dentro de la célula. Cada una de las proteínas se une a una tirosina fosforilada específica para atravesar un campo estructural resultante que activa la proteína unida a cada proteína activa y desencadena una vía de transducción
una vía de transducción que conduce a una respuesta celular. Ahora hablaremos por último del último receptor, que son los receptores asociados a canales iónicos. Estos son un tipo de receptores de membrana en la cual una región puede actuar como entrada. Cuando el receptor cambia de forma es cuando una molécula señal se une como un ligando a la proteína receptora. La entrada se abre o se cierra permitiendo o bloqueando el flujo de iones específicos, como lo son el sodio o el calcio, a través de un canal. En el receptor, al igual que los receptores que abarcamos anteriormente, estas proteínas unen al ligando en un sitio específico sobre un lado extracelular. En la primera imagen podemos observar que se muestra un receptor asociado a un canal iónico, regulado por ligando, que permanece cerrado hasta que un ligando se une a él. En la segunda imagen podemos observar que cuando el ligando se une al receptor y la entrada se abre, iones específicos pueden fluir a través del canal y cambiar rápidamente la concentración de ese ion, en particular dentro de la célula. Este cambio puede afectar directamente a la actividad de la célula en cierta forma. En la tercera imagen podemos observar que cuando el ligando se disocia de este receptor, la entrada se cierra y los iones no pueden entrar más a la célula. Importante tener en cuenta que los receptores acoplados a canales iónicos son muy importantes en el funcionamiento del sistema nervioso central. Perfecto, entonces continuando dentro de todo este gran espectro de la comunicación celular, es importante mencionar uno de los procesos más relevantes como lo es la transducción de señal. Acá podemos decir que son las cascadas de interacciones moleculares las que transmiten señales desde los receptores hacia las moléculas diana en el interior de la célula. Generalmente es una vía de múltiples pasos, lo cual me brinda mayor coordinación y regulación a diferencia de los sistemas más simples, generando así una amplificación enorme de la señal, donde podemos decir que un pequeño número de moléculas señal extracelulares pueden producir una respuesta celular enorme. Dentro de la vía de transducción de señales, el receptor activado por la señal activa a otra proteína, que a su vez activa otra molécula, y así sucesivamente hasta que se activa la proteína que produce la respuesta celular final. Esta señal es transducida de una forma diferente, por lo general por un cambio de estructura de la proteína. La unión de una molécula señal específica a un receptor en la membrana plasmática desencadena el primer paso de la cadena de interacciones moleculares. Este sistema se le conoce como sistema de fosforilación y desfosforilación, el cual se activa como interruptor prendiendo y apagando la actividad enzimática cuando se requiera. Entonces, como les mencionaba anteriormente, el proceso de fosforilación y desfosforilación me ayuda a activar o disminuir la actividad de las proteínas. En este caso, dentro de los cambios que ocurren a la hora de la transducción de una señal, se encuentra la transformación de la estructura de la proteína, que por lo general se da gracias a estos procesos, como les mencionaba anteriormente. Entonces acá se da una activación de una molécula por la agregación de uno o más grupos fosfatos. Y esto gracias a la actividad de las proteincinasas, que son enzimas que transfieren grupos fosfatos desde el ATP a una proteína. Se dice que el 2% de nuestros genes codifican para proteincinasas, entonces tienen un gran valor. En una cascada de fosforilación se fosforilan de una a diferentes moléculas en esta vía, donde cada molécula agrega un grupo fosfato a la siguiente generando un cambio conformacional en cada una de ellas a lo largo de cada uno de los pasos. Entonces, a su vez podemos ver en la imagen otro proceso ya anteriormente mencionado que solo fue mencionado a grosso modo como es la desfosforilación. En este caso aparecen las proteinfosfatasas, las cuales son enzimas que pueden eliminar rápidamente grupos fosfatos de las proteínas, por lo tanto inactivan la acción de las proteincinasas y a su vez desactivan la vía de transducción de señales cuando la señal ya no está presente. Ahora vamos a hablar de los que son los segundos mensajeros, los cuales son pequeñas moléculas no proteicas solubles en agua e iones. Entonces podemos decir que el primer mensajero es la molécula señal que llega a la membrana para desencadenar la cascada, y estos segundos mensajeros se extienden rápido por el interior de la célula, por difusión debido a su tamaño. Un gran ejemplo como tenemos es el AMP-NUS, que es un segundo mensajero en la epinefrina, el cual actúa en la membrana plasmática hacia el interior de la célula. Los segundos mensajeros más importantes y de mayor uso son el AMP cíclico y los iones de calcio. En este caso es importante mencionar que el AMP cíclico y su acción junto con la epinefrina, ya que esta causa la degradación del glucógeno sin atravesar la membrana plasmática. La epinefrina eleva las concentraciones citosólicas del campo. El adenilato ciclasa convierte el ATP
CAMP. Así, la epinefrina, al unirse a su receptor, estimula otra proteína que a su vez activa el adenilato ciclasa, donde esta a su vez puede estimular la síntesis de muchas CAMP. El CAMP transmite su señal al citoplasma, pero no dura mucho a falta de un estímulo externo, ya que está la fosforodiesterasa que convierte el CAMP en AMP. Otros componentes de la vida del CAMP lo son la proteína G, receptores asociados a proteína G, proteínas sinasas. En la imagen podemos ver cómo el primer mensajero activa un receptor asociado a proteína G, la que activa a una proteína G específica. A su vez, la proteína G activa a la adenilato ciclasa, que cataliza la conversión de ATP en CAMP, y el CAMP activa a otra proteína, generalmente a una proteína sinasa A. Para entender mejor estos procesos vamos a tomar dos ejemplos, el primero fisiopatológico y el segundo farmacéutico. Entonces, en este caso, en el fisiopatológico, podemos ver el caso del cólera debido a la bacteria Vibrio cholerae, la cual se genera por la toma de agua contaminada con heces, en la cual esta coloniza las paredes del intestino y produce una enzima, la cual modifica la proteína G, implicada en lo que es la regulación de la sal y la secreción de agua. La proteína G modificada no hidroliza GTP en GDP, que al estar bloqueada estimula la producción de CAMP por parte de la adenilato ciclasa, que a su vez esta sobreproducción de CAMP genera que las células intestinales secreten grandes cantidades de agua y sales, generando pacientes con diarrea, deshidratación y hasta la muerte por la pérdida de agua y sales. Entonces, dentro de lo que es el contexto farmacológico, tenemos el ejemplo del Viagra, el cual fue prescrito para el tratamiento de la angina de pecho, ya que aumentaba el flujo de sangre hacia el músculo cardíaco y a su vez relaja las células musculares lisas en las paredes arteriales. Entonces, ¿cómo pasaba esto o cómo fue que sucedió todo este proceso? Es que mediante el uso de GMP cíclico o cGMP como molécula de señalización, donde un compuesto inhibe la hidrólisis del GMP, prolongando su señal, aumentando de esta forma el flujo sanguíneo hacia el pene y optimiza las condiciones fisiológicas para las erecciones. Listo, y ya para terminar es importante mencionar lo que es el calcio y el inositol trifosfato. En el caso del calcio, es el segundo mensajero que más se usa. Su incremento citosólico ocasiona la contracción de células musculares, secreción de ciertas sustancias y división celular. Emplea el calcio en las vías de proteína G y receptor tirosinquinasa, el cual puede funcionar como segundo mensajero, ya que su concentración en el citosol es mucho menor que la extracelularmente. Por ende, la concentración del calcio en el retículo endoplasmático es mayor que en el citosol. Esto me genera así una elevación de calcio en la vía de transducción. A su vez, existen dos mecanismos de liberación de calcio a partir del retículo endoplasmático mediante dos vías. La primera es la IP3 y la segunda es por medio del diacilglicerol. Estos dos mensajeros son producidos por la escisión de un cierto tipo de fosfolípido en la membrana. El IP3 estimula principalmente la liberación de calcio y como actúa antes del calcio, se podría decir que actúa como un tercer que el calcio. La señalización celular. Esta ayuda a la regulación de las actividades citoplasmáticas. Puede regular tanto la actividad de la enzima como la síntesis de enzimas o proteínas. Esta última mediante la activación o desactivación de genes específicos, como en el caso del cáncer, que se debe a un mal funcionamiento de las vías de los factores de crecimiento. Sintonización fina de la respuesta. Las vías de señalización sirven para amplificación de la señal, ya que en cada paso catalítico de la cascada, el número de productos activados es mayor que en el paso anterior, gracias a que esas proteínas persisten de forma activa lo suficiente para procesar numerosas moléculas de sustrato antes de inactivarse. Ahora, especificidad de la señalización celular. La respuesta de una célula a una señal depende de su conjunto específico de proteínas receptoras de señal, proteínas transmisoras y proteínas necesarias para llevar a cabo la respuesta. De esta pueden haber dos respuestas a una única molécula señal. Además, la utilización de proteínas iguales en más de una vía permite reducir el número de proteínas que deben elaborar. Ya por último, la terminación de la señal. Este mecanismo es muy importante para que la célula de un organismo multicelular permanezca alerta y sea capaz de responder a señales. Se necesita que cada cambio en sus vías de señalización deben durar muy poco tiempo, gracias al rápido paso de las moléculas transmisoras a estado de inactividad para estar listas y responder a una nueva señal.